Buenas compañeros, hoy vamos a hablar de una parte del tema de administración y gestión sanitaria, que es el tema de la calidad. Sé que este tema es uno de los temas que más enrevesado resulta a la hora de estudiar y que entra dentro de los temas que yo llamo menos enfermeros, ¿vale? Porque la verdad es que son conceptos que poco tienen que ver con nuestro trabajo puramente asistencial del día a día, pero bueno, ya sabéis que es un tema que a los tribunales les encanta y últimamente está en tendencia, tanto en oposiciones como en el EIR, como en otros exámenes que nos podemos encontrar a nivel de enfermería. Por lo tanto, es un tema al que le tenemos que dedicar tiempo, sobre todo para entenderlo y llevarlo bien preparado del examen, porque ya no es solamente tenerlo estudiado, sino comprender las cosas, porque nos lo están preguntando de una forma muy especial. Pero bueno, no os preocupéis, que hoy este tema yo creo que os quedará más claro, sobre todo hoy vamos a hablar de una diferencia muy importante donde suelen preguntarlo y nos hacemos a veces el lío, que es en la diferencia que hay entre criterio, indicador y estándar de calidad, ¿vale? La verdad es que yo sé que es un tema que no os gusta mucho de estudiar, pero no os preocupéis, ¿vale? Porque ya os digo, es un tema que voy a intentar explicarlo rápido y bien y espero también que es un tema que tenéis que valorar, porque es un tema que al no gustarle a los demás, cuando aparece una pregunta complicada del tema de gestión, si lo llevas controlado, pues tienes muchísimo más ganado que si lo hubieras dejado pasar porque es un tema que no te gusta o que es un tema poco asistencial, ¿vale? Entonces, no os preocupéis y darle duro a la gestión, que no va a poder con vosotros, como digo yo. Bueno, en primer lugar vamos a ver la definición de calidad, ¿vale? Lo cierto es que no tenemos una definición 100% de calidad, no nos pueden preguntar con la definición suprema, porque hay varias definiciones de calidad y hasta ahora no se ha llegado a decir cuál es la más apta. Lo que sí está claro es que hay una que es bastante clara, que a mí me parece que es la mejor, y es la que define la calidad como el grado en el que se cumplen los requisitos establecidos para un determinado producto. Es decir, para que algo tenga calidad, para que hablamos de calidad, ese algo tiene que cumplir unas características. Entonces, os recomiendo que tengáis a mano la libreta de oro para ir apuntando cositas importantes que os encontréis, no solo durante las clases, sino durante toda vuestra preparación. Cosas que veáis que son importantes, que caen mucho en los test, que si os lo dibujáis, os lo ponéis con vuestras palabras, os va a costar mucho menos estudiarla, ¿vale? Entonces, si lo tenéis a mano, pues vais a llevar muchísimo hecho. Entonces, esta libreta, la verdad, yo la he ido haciendo durante toda mi preparación, ¿vale? Hoy, ahora mismo no la tengo aquí, pero en la próxima clase os las enseñaré. Y nada, deciros que una hoja que no puede faltar en vuestra libreta de oro es la de padres y madres, ¿vale? Hay padres y madres de la enfermería de muchos ámbitos. Y si nos preguntaran que quién es el padre de la calidad, tendríamos que acordarnos de Avedis Donavedian, porque este es el señor que más empezó a hablar de la calidad, que más se centró con la estructura, proceso y resultado, y que más amplió todo lo que se sabía hasta ese momento de calidad. Entonces es una figura que no debemos olvidar porque ya ha sido preguntado en algunos exámenes que quién es el padre de la calidad y tenemos que saber que el padre de la calidad es Avedis Donavedian. Bien, entonces sobre la calidad. En el temario lo tenéis muchísimo más desarrollado, todas las cosas, pero aquí lo que quiero es que os queden las cositas claras para sacar las preguntas que nos hacen, sobre todo estas dos cosas. Y es que en calidad tenemos que saber dos sistemas que son muy importantes, ¿vale? Un sistema es el de evaluación de la calidad que tenemos y otro es el de medición de la calidad, ¿vale? Yo para evaluar la calidad de algo usaré las tres palabras que hicieron más famoso o más conocido a Vedis Donavedian. Vamos a utilizar la calidad valorándola en estructura, proceso y resultado, ¿vale? Son tres palabras muy preguntadas, preguntadísimas, han caído en varios exámenes, simplemente son estas tres palabras, han caído en muchas preguntas, en plan, ¿cuáles eran las tres palabras, no las tres palabras, sino cuáles eran las tres herramientas que definía Avedis Donavedian para evaluar la calidad? Estructura, proceso, resultado, estructura, te cambiaban las palabras para liarte. Pero nada, simplemente que tengáis claro que son estas tres y que van ligadísimas a Avedis Donavedian. Entonces, recordadlas. Vale, entonces, estas tres, ¿qué son? Pues tenéis que pensar imaginaos que es la construcción de un edificio, ¿vale? La estructura serían los recursos que yo tengo, ¿vale? Serían como las cosas internas con las que yo cuento. A la hora de una obra, mi estructura serían mis ladrillos, mis albañiles y las herramientas que yo tengo para trabajar.
El proceso, ¿qué sería el proceso? Pues la construcción en sí misma, la acción que yo hago para llegar a algo. ¿Y a qué quiero llegar? A mi resultado. Y mi resultado sería el edificio. ¿Vale? Con esa frase, con esa idea de montar un edificio, ya sabéis lo que es estructura, proceso y resultado. Aplicado a cualquier cosa enfermera, por ejemplo, canalizar una vía. Estructura, pues la estructura tendríamos una enfermera, el abocaz, el esparadrapo y todo el material. El proceso, pues el proceso, imaginar el procedimiento de coger una vía. Y el resultado es que tenemos una vía. Y ya está. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir? Pues si te dicen, ¿qué significa si yo evalúo los materiales que utilizo? Pues significa que estoy evaluando la estructura. ¿Qué significa si yo evalúo la vía que he conseguido? Estoy evaluando el resultado. Y si me dicen qué significa si evalúo cómo cojo la vía, estaría evaluando el proceso, ¿vale? Es importante que lo diferenciéis y lo recordéis muy bien porque es que nos lo preguntan. Entonces, vamos a ver a fondo cada parte. Bien, además de lo que os he contado, ¿vale? Que ha sido como un adelanto express, aquí tenéis un poco más desarrollado, ¿vale? No nos vamos a quedar solo con lo del edificio, aunque lo del edificio es súper importante. Más desarrollado diríamos que la estructura lo que va a valorar son los medios materiales, los recursos humanos y la organización que usamos para construir algo, para llegar a algo, ¿vale? Nos va a mirar todos los elementos con los que trabajamos. Para evaluarla se hace a través de sistemas de acreditación. Estos sistemas de acreditación son voluntarios, no son obligatorios y no son eternos, sino que duran 3 años. Si yo quiero mi estructura, la valoro a través de una acreditación haciendo una auditoría externa, ¿vale? Tiene que venir alguien de fuera, ¿vale? Pensar que yo, por ejemplo, pues no va a evaluar mi supervisora las enfermeras que tiene, porque mi supervisora va a decir que las enfermeras están genial, no que hay que contratar más enfermeras. Entonces, ¿quién me va a valorar a mí mi estructura y mis cosas internas? Pues me lo va a valorar alguien de fuera, será a través de una auditoría externa y yo voy a conseguir una acreditación. ¿Por qué no va a ser permanente? Pues porque puede que hoy yo en mi plantilla esté cumpliendo la ratio de X pacientes por enfermera, pero dentro de 4 años, pues en el hospital echan a gente y se ha acabado. Pues no puede ser esto así perpetuo, hay que volver a valorarlo si quieres que tu estructura vuelva a llevarse esa acreditación por hacer las cosas bien, ¿vale? Luego tendríamos el proceso. El proceso, ya os he dicho, sería el trabajo que vamos a hacer en sí mismo. Y para evaluarlo, ¿qué voy a hacer? Pues ya el proceso sí que lo puedo evaluar yo, ¿vale? Sí que voy a poder hacer una auditoría interna, pero no con mis propias herramientas, sino que voy a usar un modelo que hayan creado otros para valorarme, ¿vale? Voy a pasar una serie de ítems, una serie de criterios y según lo que me dé, pues yo diré que estoy trabajando con calidad en mis procesos o que no, ¿vale? Sobre todo el que más se utiliza es el EFQM, tenéis todo bien desarrollado en el tema. Yo tampoco me quiero liar mucho aquí porque quiero hablar sobre todo de lo demás. Y la última parte es el resultado. El resultado ya os he dicho, lo que vamos a valorar es el final del trabajo y para evaluarlo usamos indicadores. Estos indicadores van a valorar las actividades, la satisfacción del usuario o, por ejemplo, los costes que hemos producido. Simplemente pues es eso, medir el resultado y cómo lo tenemos. Muy bien, entonces, esos serían los sistemas de evaluación. Y ahora, ¿cuáles son los que yo uso para medir la calidad? Bien, pues para medir la calidad es súper importante que tengamos claro que hay 3 sistemas, el criterio, el indicador y el estándar. Y es importante que sepamos diferenciar bien cada uno de ellos y también con ejemplo, porque han caído en varios exámenes. Vamos a hablar de los 3 y después os voy a poner la palabra clave de cada uno, ¿vale? La habéis subrayado en amarillo y veremos un ejemplo para que os quede más claro todavía. Entonces, criterio. ¿Qué sería un criterio? Un criterio es un objetivo, ¿vale? Es el objetivo que yo tengo para poder hablar de calidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser ese criterio? Pues ese criterio, si es un objetivo, va a ser algo medible, va a ser algo que voy a explicar con un verbo en infinitivo, va a ser algo que yo quiero valorar, ¿vale? La palabra clave es objetivo y ya como sabemos cómo se hacen los objetivos, pues es lo que yo voy a buscar. Con el ejemplo lo vamos a ver más claro. Y puede ser un criterio de estructura, si yo miro la estructura de lo que estoy haciendo, ya sabéis que lo hemos hablado antes, de proceso, si me fijo en el procedimiento en sí, o de resultados si yo lo que estoy valorando son objetivos en el resultado. Luego, la otra cosa que tenemos es el indicador. El indicador ya va a ser una medida cuantitativa de ese criterio a la hora de la práctica, es decir, me va a medir
cómo cumplo ese objetivo, pero me lo va a medir muy exacto, porque son números. El indicador van a ser números, o van a ser porcentajes, o van a ser tasas, o van a ser razón, o proporciones, pero van a ser números. Tiene que ser cuantitativo. Y este me va a servir a mí de guía para valorar y saber cómo va siendo mi actividad. Vamos a tener indicadores positivos si miden cosas buenas o negativos si miden cosas que sean malas. Y por último, aclararos que es muy importante saber lo que es un indicador centinela, porque también lo han preguntado en los exámenes. Y un indicador centinela sería un indicador que mida un suceso muy grave, algo que yo tengo que evitar. O sea, si yo mido un indicador centinela y me dan valores muy altos, ojo, cuidado, y ahí vamos a centrarnos porque aquí está pasando algo malísimo, ¿vale? Sobre todo que lo tengáis claro porque ha sido preguntado, ¿vale? Y la palabra clave de indicador va a ser medida, porque siempre mide algo. Y por último vamos a hablar del estándar. ¿Qué es un estándar? Un estándar es lo máximo, todo lo que yo quiero conseguir, el mayor grado, el mayor cumplimiento, el mayor nivel, todo lo que yo quiera. Entonces, es como el nivel, el rango que yo necesito tener de mi objetivo una vez que lo mido para poder hablar de calidad. Es decir, realmente estas tres cosas están unidas, pero cada cosa es una cosa. Entonces, el criterio sería el objetivo, un verbo, algo que yo quiero ver, la medida es cómo yo mido ese objetivo y el rango, o sea, perdón, el estándar es el nivel que yo me pongo de mínimo de indicador para cumplir calidad en ese objetivo que estoy midiendo, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo que os va a quedar muchísimo más claro. Bien, entonces este es el ejemplo que os voy a poner, ¿vale? El criterio. ¿Cuál sería el criterio? Sería un objetivo. Por ejemplo, tiempo de espera de un paciente en urgencias que no sea superior a 10 minutos, ¿vale? Esto es un objetivo, ¿vale? Tenemos un objetivo que es que ese tiempo en los pacientes no sea superior a esa cifra. Ese es mi objetivo principal. ¿Cuál va a ser mi indicador? Pues mi indicador va a ser medir cuántos pacientes efectivamente no superan esos 10 minutos en urgencias. Y entonces me dice el indicador, pues tienes un 80% de pacientes que esperan menos de 10 minutos. ¿Y cuál va a ser mi estándar? Mi estándar son un 90%. Es decir, que yo necesitaría un 90% de pacientes que esperan menos de 10 minutos para poder hablar de calidad. Entonces, como en este caso yo he medido un 80, ¿esto qué significa? Que en mi unidad no tendría calidad, no estoy cumpliendo los requisitos de calidad. Y no lo cumplo por eso mismo, porque es que necesitas que el indicador sea igual o superior al estándar. Si estás por debajo, no estás superando ese nivel, por lo tanto, no tienes calidad en lo que estás midiendo, ¿vale? Bueno, espero que os hayan quedado claros los tres conceptos. Sé que son un poco liosos, pero sobre todo es que aprendéis lo que es cada uno y que no os liéis la palabra clave de cada uno y saber aplicarlo a ejemplos. Sobre todo, que si os van a dar que si os dan una medida en el enunciado, os hablan de un porcentaje, os hablan de un número de X casos, una medida de algo. Eso va a ser siempre un indicador. Si nos hablan de rangos y nos dicen, este es el mínimo que hay que cumplir, ahí estamos hablando de estándares de calidad, porque es lo máximo de la calidad. Y si lo que nos dicen es un objetivo, algo sin más, que no tiene medidas, que no tiene mínimo, ahí ya estamos hablando de criterio, ¿vale? Espero que os haya quedado clara esta diferencia entre las tres palabras. Bien, ahora vamos a ver una pregunta sobre esto para ver si ha quedado clara la diferencia entre las tres palabras. Es una pregunta que he hecho yo y que pues sí, es complicada, es larga y a mí me gustan estas preguntas porque tenéis que acostumbraros a ver preguntas difíciles, porque si os lo damos todo mascado, cuando llegue el examen no lo vais a poder superar porque va a ser muy duro y hay que ver preguntas muy difíciles. Entonces, es una pregunta súper larga, pero lo que os quiero decir siempre con estas preguntas es que no os agobiáis, ¿vale? Estas preguntas son de las que yo llamo toros mansos, ¿vale? Es un toro, porque como todas las preguntas son toros, nos las vemos venir y decimos, madre mía, otra pregunta, no puedo más, pero es manso. ¿Por qué? Porque es tan larga que te va a dar tanta información que aunque no quieras, te va a ayudar. Aunque el tribunal no quiera darte información, te la está dando, porque te está dando un pedazo de enunciado que algo te va a dar. Así que aunque te da un microinfarto cuando ves tanta letra, ya veréis que gracias a tanta letra lo vamos a leer súper bien y nos va a quedar clara la pregunta. Entonces, vamos a leer la pregunta. Me dice,
Estamos haciendo un estudio sobre la calidad en el servicio de cardiología de nuestro servicio, del Hospital 12 de Octubre, imaginemos. En nuestro estudio se pretende conocer el número de pacientes a los que se les ha hecho un cateterismo cardíaco de urgencia en el último año. Se recoge la información sobre los pacientes a través de los registros que están en la UCI coronaria del hospital y nos encontramos con que se han hecho 213 cateterismos cardíacos de urgencia en el último año. El estándar en este caso es que la incidencia de cateterismos debe ser menor de 200 intervenciones urgentes anualmente. Marca la opción correcta sobre los sistemas de medición de calidad en este caso. Y ahí nos dice que la medida de esos cateterismos es un criterio o un indicador y que conocer el número de pacientes a los que se les ha hecho el cateterismo, que si es un estándar o es un indicador. Entonces, lo primero, siempre vamos a marcar en el enunciado lo que nos interese. ¿Por qué? Porque tengo un enunciado de 2, 4, 6, 8, 9 líneas y voy a marcar solo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero solamente 1, 2, 3, 4 líneas. Esas son mis 4 líneas que quiero. Las otras 8 me dan igual, las otras 5, las que sean, me dan igual. ¿Vale? Nos quedamos con lo que nos interesa. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa saber número de pacientes a los que se les ha realizado un cateterismo cardíaco de urgencia en el último año, me interesa saber que son 213 y me interesa saber que el estándar en este caso es que la incidencia sea menor de 200 intervenciones urgentes. Eso es lo único que me interesa. Todo lo demás me da igual. Me da igual que sea del 12 de octubre, me da igual que lo coja de la UCI, me da igual todo lo demás. Entonces, vamos a repasar cuál es la diferencia entre indicador, criterio y resultado y la palabra clave que tenemos que asociar a cada cosa, ¿vale? Entonces, estas son las tres palabras, la diapositiva que hemos visto antes y ya sabéis, criterio me va a buscar el objetivo, indicador me va a buscar la medida y el estándar me va a dar un nivel. Y ahora que ya sabemos las tres palabras claves, vamos a volver a la pregunta. Entonces tenemos que la opción A y B me habla de una medida de 213 cateterismos cardíacos de urgencia. ¿Qué es una medida? Una medida es la palabra clave de indicador, ¿vale? Entonces, si es un indicador, ya sabemos que la opción B va a ser correcta, ¿vale? Pero no tenemos que dejar la pregunta a lo loco y decir, ya sé que la B es correcta, me voy a tirar a la piscina. No, vamos a leer la C y la D, no vaya a ser que haya dos correctas y alguna sea más correcta que la otra o se nos líe parda por ir a lo loco. Vamos a leerlas, ¿vale? Entonces, aunque la hemos visto, lo miramos y vemos que C y D lo que nos hablan es un objetivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está establecido como un verbo, algo medible, y nos dice lo que yo quiero conocer el número de pacientes a los que se les hace el cateterismo. ¿Eso es un estándar? No, porque no me está diciendo un nivel. ¿Es un indicador? No, porque no es una medida. La medida la tengo aquí arriba. Por lo tanto, ahora sí, descartamos esa opción y nos quedamos con la opción B como opción correcta, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado más clara la diferencia entre estos tres conceptos después de haberlo visto y que a partir de ahora os cueste menos responder a estas preguntas. Sobre todo, asociarlo como si fueran ejemplos y así os costará menos saber la diferencia entre los tres, ¿vale? Así que nada, espero que os haya quedado mucho más claro y seguid dándole duro con los test que no van a poder con vosotros. Nos vemos en la próxima clase.